Seguimos con más de Dígale Usted. Ya en este segmento nos acompaña el director regional del Movimiento Demócrata Liberal, Enio Daza, para que nos comente un poco sobre este planteamiento que tienen ellos en función de un modelo político, un modelo ideológico, si se quiere, en Venezuela. Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por la invitación. El día de hoy. Coméntenos un poco de qué se trata esto del Movimiento Demócrata Liberal. Bueno, nosotros estamos desde hace varios años, prácticamente desde que se desintegró la Coordinadora Democrática, tratando de llevar una opción ideológica, teniendo en cuenta que en Venezuela la izquierda ha acaparado o ha sido hegemónica en cuanto al ambiente político en Venezuela. Nosotros decidimos llevarle a los venezolanos una visión ideológica contraria al socialismo. Porque hay que tener en cuenta, sobre todo en estos periodos de protesta en el que estamos atravesando, que hay que tener claro que si estamos protestando tenemos que conocer las causas que nos están llevando a estas protestas. Se está hablando de escasez, se está hablando de inseguridad y sobre todo se está hablando de abusos por parte del gobierno, y todos tenemos que tener en cuenta que las causas, los orígenes, las raíces de estos problemas se fundamentan en lo ideológico, en el sistema socialista imperante que ha habido en Venezuela prácticamente desde 1957, cuando comenzó la democracia. Hay quienes señalan que el tema del socialismo no es malo, sino es el cómo lo han manejado o lo que han tratado de inferir con el tema del socialismo. Hay países socialistas en Europa que tienen una economía exitosa. Te podría decir que no hay ningún país en Europa que tenga en este momento una economía exitosa. Alemania, con Angela Merkel, se ha separado un poco de la izquierda tradicional. Francia en este momento está atravesando gravísimos problemas económicos. De España ni se diga. Yo creo que todas las personas que se han ido de España están buscando la manera de regresarse por la durísima situación económica que ha habido allá. Una cosa es cierta, te puedo decir que los países que más están disfrutando en este momento de una prosperidad continua han sido los países que más se han acercado. Pero hay un tema, vamos a hablar también, si nos vamos a nivel de esa globalización económica, hay un problema mundial, porque Estados Unidos no tiene nada de socialista y está atravesando también una situación económica tendría que diferir de ti, porque sí, en Estados Unidos prácticamente le están llamando en este momento la Unión de Estados Soviéticos Americanos, porque con los últimos, hay que tener en cuenta los conceptos. ¿Qué es socialismo? Socialismo es la intervención del Estado en los asuntos personales de las personas. Entre más el Estado abarca tus asuntos personales, tus asuntos espirituales, tus asuntos económicos, tus asuntos de todo índole, en ese momento en que el Estado abarca todas esas esferas de lo personal, en ese momento estamos hablando de la presencia del socialismo en la vida de las personas. Lo contrario es, el Estado se limita única y exclusivamente a dos funciones, que son prestar la seguridad y ocuparse de las infraestructuras básicas, dejándole al ciudadano, dejándole al individuo todo lo que son los temas espirituales, la decisión y la apropiación de los temas espirituales, de los temas económicos, etcétera, etcétera. Si nos vemos... Pero no debería haber una procura del Estado por el bienestar de los ciudadanos. Es precisamente cuando comienzan los problemas, cuando el Estado se abroga para sí, por ejemplo, la beneficencia. Aquí en Venezuela, yo creo que en ningún otro sitio como aquí en Venezuela podemos hablar de lo que ha sido el socialismo, que ha querido ocuparse de los pobres y de los desamparados y de los sin voz, cuando sabemos que desde 1957 para acá lo único que hemos visto es crecer la marginalidad en los cerros de Caracas y alrededor de la ciudad. Pero es mal, ya va. Es malo el hecho de que el Estado se quiera ocupar de esa pobreza crítica que se presentan en los países. Es que precisamente cuando el Porque Estado que sean corruptos y que hagan otras cosas fuera del lugar no tiene nada que ver. Es que es el sistema. O sea, no puede haber un gobernante bueno bajo un sistema que es malo, bajo un sistema que de por sí genera pobreza. La intervención del Estado en la economía genera desajustes en la economía, que generan desempleo, que generan pobreza, que generan falta de acceso a las oportunidades de emprendimiento y de empleo. Hablemos del tema económico, pero usted me está hablando específicamente de que el Estado no debería de intervenir en absolutamente nada. En lo económico. Las funciones del Estado es ocuparse de hacer cumplir las leyes, ocuparse de las leyes, de producir leyes, de hacerlas cumplir y de administrar justicia. Y solamente eso. Bueno, pero tú generas leyes en función de hacia dónde vas, ¿no? O sea,
Exactamente, y ocúpate de hacer cumplir las leyes, pero no te metas en la economía, porque solamente los factores que intervienen directamente en la economía son los que mejor pueden decidir qué es lo que es mejor para cada quien. En este momento tú y yo estamos sosteniendo una relación comercial. Aquí hay un contrato entre tú y yo, donde yo vengo a expresar unas opiniones y tú vienes aquí a prestarme los espacios para prestar esas opiniones. Aquí hay un acuerdo entre tú y yo. Aquí se genera un contrato implícito entre tú y yo, donde yo acepto las condiciones y tú aceptas gracias a la invitación tuya. El Estado debería ocuparse, en caso de que tú y yo tuviéramos una diferencia en este momento, de ocuparse de diferir los problemas que puedan surgir de las diferencias que hay aquí. Pero el Estado no me puede decir a mí qué es lo que yo puedo decir y qué es lo que no puedo decir en él. Seguimos, ¿qué es para usted un Estado liberal? Un Estado liberal es un Estado que no se entromete en las decisiones personales de la gente. Un Estado a mí no me puede imponer un modelo ético, moral específico. Un Estado no me puede decir a mí en qué ideología puedo creer o no puedo creer, qué cultura debo tener o qué cultura no debo tener, qué idioma puedo hablar o qué idioma no debo hablar. Eso lo decido yo, eso lo decide mi familia cuando me va a dar mi educación, decide qué modelo educativo es el mejor para mí. No lo puede decidir el Estado a través de la fulana educación gratuita y universal. La educación no la debe prestar el Estado le debe garantizar a la gente, por ejemplo, el acceso a la educación, pero el tipo de educación que yo quiero para mis hijos lo decido yo como padre, como representante. Desde su punto de vista, ¿qué? ¿No deben haber escuelas públicas? No deben haber escuelas públicas, las escuelas deben ser manejadas por los entes privados, pero el acceso a esas escuelas privadas sí puede intervenir el Estado a través de vouchers educativos, a través de vouchers de salud, a través de ayuda, de vouchers para las pensiones de los abuelitos en estado de necesidad, pero las instituciones las deben manejar. Si el 60% de este país de broma tiene un sueldo mínimo, ¿cómo me está hablando de un Estado donde todo esté privatizado? De broma tiene un sueldo mínimo porque aquí nunca ha habido capitalismo. Aquí, por ejemplo, ¿qué hacemos con nuestro glorioso Bolívar, nuestra gloriosa? ¿Quién ha manejado el Bolívar desde el 1957 para acá? No ha sido el gobierno, no ha sido el Estado. ¿Qué ha hecho con el Bolívar? Yo tengo memoria desde hace 30 años más o menos, política para acá, y yo no recuerdo en ningún momento que el Bolívar se haya revaluado. El Bolívar lo único que ha hecho es devaluarse. Eso es precisamente un ejemplo de lo que es la intervención del Estado en la economía. Aquí no debería haber una moneda obligatoria para nadie. Aquí todo el mundo debería tener la libertad de decidir. Yo quiero cobrar mi sueldo en dólares, yo quiero pagar el pan en euros o en bolívares devaluados, o en euros, o en bitcoin, o en lo que sea. Claro, pero ya va. Aquí estamos hablando de que nosotros tenemos ahorita un Estado que no está dentro de la normalidad. Tenemos un control de cambios desde hace años, pero eso no tiene que ver con un modelo liberal o no. O sea, aquí estamos hablando de situaciones, pero usted está hablando de que el tema del socialismo viene desde la democracia en nuestro país, y había libre convertibilidad. No podemos hablar de que esto es un tema puntual, general, de los 50 y pico de años de democracia. Yo creo que hemos tenido más tiempo bajo sistemas de control de cambio que bajo sistemas de libre convertibilidad. Libre convertibilidad entre comillas, o sea, eso de que yo pueda ir a un banco como se hacía antes de que llegara esta gente a gobernar, a comprar dólares y podía sacar mis dólares, eso no era necesariamente libre convertibilidad, eso era un poco más fácil, era facilitar un poquito más el acceso a las monedas, pero nosotros estamos hablando de que no haya obligatoriedad de usar ninguna moneda en particular. ¿Pero dónde se ve eso? Se ve en los países libres. Dígame en dónde, porque en Estados Unidos, si yo no voy con dólares, yo no voy a comprar el pan en euros, me perdona. No, Estados Unidos no es el país más libre. Estados Unidos está, yo creo que está por lo menos el 12º. Deme un ejemplo de un país que yo haga eso. ¿Cuáles son los países más libres en este momento? Hong Kong, Singapur es el segundo, Estonia, después de que se liberó de la Unión Soviética en 15, 20 años, ha sido uno de los países más prósperos de Europa, luego viene Nueva Zelanda, luego viene Australia, etcétera, etcétera. Estados Unidos está como en el 12º o en el cuarto. Estados Unidos ha perdido muchísimo terreno y ya no es el punto comparativo que nosotros tenemos para demostrar lo que es liberalismo, ¿okay? Pero entonces esos países, Singapur es una isla más pequeña que Margarita. ¿Un sistema como este pueda permear en nuestra sociedad? Tiene que permearlo porque es la única alternativa que tenemos. No podemos regresar, después de estas jornadas de protesta, no podemos regresar a la Cuarta República. Esa no puede ser la alternativa, porque regresar a la Cuarta República sería heredarle a nuestros hijos y a nuestros nietos la calamidad que estamos viviendo en este momento dentro de 30 años. Tenemos que cambiar de sistema, no tenemos que agarrar a Venezuela y retroceder en el mismo carril donde está, sino cambiarla de carril hacia el liberalismo, hacia la
libertad de mercado, hacia una sociedad de libre mercado, que es lo que nosotros estamos proponiendo. Volantículo tenemos tiempo distribuyéndolo en las marchas, en las protestas, queremos hacérselo llegar. Esto resume lo que nosotros estamos proponiendo a la... Por favor, digámoslo para ayer cerrando. A la sociedad venezolana. La Venezuela que queremos después de Maduro es, porque yo estoy seguro que después de esta jornada de protesta de una manera u otra vamos a obtener el resultado que todos estamos esperando. Bueno, y si no, tendrán que esperar que termine el periodo electoral. ¿O no? Bueno, yo tengo entendido que el candidato que compitió con Maduro dijo que estas elecciones se las habían robado. No, pero estoy preguntando, o sea, es que... Por eso digo... ¿Cómo fundar un Estado? ¿Hacia dónde van? Bueno, en 1810 se refundó un Estado, aquí mismo en Venezuela, se refundó un Estado. Un grupo de personas decidieron: no queremos seguir bajo el yugo de los españoles, como nosotros, muchísimas personas en este movimiento estamos diciendo, no queremos seguir bajo el yugo de los cubanos. Nos tenemos que organizar en juntas patrióticas que nosotros llamamos comités cívicos autonomistas, para comenzar a refundar este Estado nuevamente, para comenzar a refundar a Venezuela desde cero, desde una constituyente originaria donde tenemos que comenzar a formar todas las instituciones del Estado, empezando por la institución electoral. O sea, ustedes quieren hacer lo mismo que hizo Chávez en el 99, pero con otra óptica y bajo otras características ideológicas. Bajo otro modelo ideológico y moral y ético. Correcto. ¿Qué le proponemos nosotros a Venezuela? Le proponemos una sociedad de libre mercado, con libertad de comprar, vender y contratar sin regulaciones del gobierno, un mercado totalmente libre a la intervención del gobierno. Le proponemos un gobierno estrictamente limitado solamente a ofrecer seguridad y la contratación de infraestructura. Yo quisiera que la gente pensara, ¿qué sería de este país si tuviéramos otra vez, o mejor dicho, si tuviéramos por primera vez la sensación de seguridad de poder caminar en la calle a cualquier hora, en cualquier momento, con nuestras carteras, con nuestras joyas, con todo lo que sea, y poder disfrutar de una vida nocturna sana y saludable, etcétera, etcétera? Rapidito. Federal descentralizada con regiones autonómicas y fiscalmente autosuficientes. Queremos darle una voltereta china a lo que es el sistema constitucional de descentralización y de comunas. Nosotros somos la auténtica contrapartida a las comunas que nos quieren poner el gobierno. En la Constitución no hay comunas. No, en la Constitución no hay comunas, pero la Constitución también es centralista, no es federal. Por eso no existe en nuestra Constitución. No, pero eso es un invento si no hacemos lo que hacemos, nos lo van a imponer, y eso lo sabemos todos. Queremos un sistema constitucional de absoluto respeto por la vida, la propiedad y la libertad de sus ciudadanos. En el artículo 2 de esta Constitución no se garantiza el derecho a la propiedad. En nuestra Constitución se respeta el derecho a la propiedad. Le invito a todo el mundo a que lea el artículo número 2 de esta Constitución. Pero yo le puedo buscar cuál es el artículo donde se habla del derecho a la propiedad. Hablan de propiedad común, de propiedad social, de propiedad, pero la propiedad privada... En nuestra Constitución se establece la propiedad privada, la que se violente es otra cosa. Pero está en nuestra Constitución. Yo le invito a que lo busque. No es el 2, está más adelante, pero la propiedad privada está garantizada en nuestra Constitución. Pero el artículo 2, donde se dice que se respeta la vida, se respeta la libertad, no se pero dentro de la Constitución se respeta la propiedad privada. Hay denominaciones de propiedad que no son la auténtica propiedad de los individuos, que es la propiedad privada. Está dentro de la Constitución. Bueno, vamos a buscar. Ya para cerrar. Entonces, ¿qué queremos? Mercados libres, ciudadanos libres, gobiernos limitados. Esa es nuestra propuesta, porque a nosotros nos parece que dentro de esta jornada de protesta hay muchísimas consignas particulares, muchísimas consignas cortas, pero no hay una profundidad, una visión profunda de lo que viene después de esta jornada de protesta. Quienes quieran comunicarse con ustedes, quienes piensen igual que ustedes, quienes quieran ubicarlos a ustedes, ¿dónde lo pueden ubicar? Rapidito. Aquí en esta lámina que tenemos, aquí en Valencia y Aragua tenemos el proyecto Región de Valmar. Estamos constituidos, organizados en comités cívicos autonomistas. Aquí no están nuestras páginas web, nuestra página de Facebook, Región de Valmar, el Región de Valmar, y nuestra página está todo lo que es nuestra propuesta, que se llama democrataliberales.org. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Era Enio Daza. Quizás más adelante profundizaremos un poco más en este tema, porque estamos hablando de ideologías, esto es muy amplio. Sí. Antes de despedirnos, no, el liberalismo existe, lo que es quizás el nuevo planteamiento aquí.